Bueno, en la clase anterior habíamos visto que los géneros literarios podrían ser el género literario dramático, el género lírico y el género narrativo. En el día de hoy nos vamos a concentrar entonces en el género narrativo y vamos a recordar que los textos narrativos relatan hechos reales o ficticios, ¿sí? Entonces, esos hechos reales pueden ser, por ejemplo, anécdotas, cuando contamos historias de cómo nos fue en unas vacaciones, del paseo que más nos gustó, o de pronto cuando íbamos con el papá y la mamá y de pronto nos varamos y nos quedamos en el camino. Ese tipo de historias que están basadas en hechos reales se conocen como las anécdotas. O por ejemplo cuando nuestros abuelos nos cuentan historias de cuando ellos eran jóvenes o cuando vivían en Medellín o cuando vivían en una finca y que les ocurrió algo. Pero también pueden ser hechos ficticios cuando nos hablan de superpoderes, de héroes, o cuando nos hablan, por ejemplo, de seres fantásticos, monstruosos, o nos cuentan de pronto una historia de un príncipe que está rescatando a una princesa y que tiene que luchar con dragones o con seres fantásticos o míticos que en la vida real no existen, ¿sí? Básicamente, el texto narrativo está con la intención de entretener, de recrear y cuando estamos hablando de hechos reales, de recordar. ¿Cuáles son los elementos del texto narrativo? Entonces, como lo habíamos escrito en la clase anterior, tiene uno de los elementos que es el ambiente, que nos indica cómo es el espacio y cuándo ocurre y qué tiempo. Si fue en un bosque, si fue en un volcán, si fue a la orilla de un río, si fue en una isla. Y cuando nos dice el tiempo, o sea, en qué momento ocurre, si fue en la mañana, si fue en la tarde, si fue por la noche, o cuando nos menciona de pronto una época específica, si tiene de pronto una connotación futurista, o si de pronto es en un momento real, o si de pronto fue en un momento de la edad contemporánea o de un momento de época que ya ocurrió, como por ejemplo cuando hablamos de textos históricos, ¿sí? Como la conquista y la colonización de Colombia. Entonces, por ejemplo, ahí nos estarían hablando de un tiempo en el que ya los hechos han ocurrido en un tiempo pasado, ¿cierto? Y en un espacio específico. Entonces, básicamente, el ambiente nos responde a la pregunta de cómo es el espacio y en qué momento ocurre. Cuando hablamos de la acción, que sería el segundo elemento, me voy a concentrar en él. La acción nos indica qué ocurre, ¿sí? O sea, qué es lo que está pasando en determinado momento dentro de la historia. Recuerden que el cuento, la historia, la narración, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Recuerden que el inicio es al principio, nos están describiendo qué es lo que está pasando, cuáles son los personajes que nos van a mencionar, que ya enseguida vamos a mencionar ese elemento dentro de los textos narrativos, y van a contarnos qué es lo que está ocurriendo con ellos al principio. Al nudo es donde se presenta el conflicto, es la mitad de la historia donde nos indican, bueno, qué fue lo que ocurrió con ellos, cuál es el problema que hay entre ellos. Y el desenlace es, al final de la historia, cómo terminaron los personajes y qué hicieron cada uno de ellos para poder resolver el conflicto que se presentó durante la narración, durante la historia. Finalmente tenemos los personajes, que son los más importantes, pues es de quienes nos están hablando durante la narración. Entonces ahí tenemos en general qué son los textos narrativos y cuáles son sus elementos.